lunes, cuando voy a dar una charla en escuelas, en liceos, me presento, les digo quién soy, porque ya somos viejos conocidos, ¿no? Fuimos a buscar cosas, nos mostraron en el museo, así que nosotros ya nos conocemos. Saben que yo soy Andrés, que trabajo en el Museo Nacional de Historia Natural, que es un museo que hay en Montevideo. ¿Y qué era lo que yo hacía? ¿Cuál era mi profesión? ¿Cómo era? ¿Paleontólogo? Paleontólogo, exactamente. Paleontólogo. ¿Y qué hace un paleontólogo? No sabemos. Bueno, la paleontología es como si estudiara la historia de los seres vivos. ¿Tá? Acá tienen una definición que es estudia la vida del pasado de la Tierra. ¿Tá? Por ejemplo, yo encontré una herradura que andaba por ahí, que era de un caballo. ¿Tá? Si hubiera encontrado el cráneo del caballo, ¿eso lo estudia un paleontólogo? Sí. No, porque no es antiguo. Porque no es antiguo. Eso lo estudia, por ejemplo, un zoólogo. Ustedes me dieron las plantitas estas, las de pitanga para comer. ¿Eso lo estudia un paleontólogo? Las plantas? ¿Por qué? Porque son modernas. Tienen muy poco tiempo. Entonces, un paleontólogo que se encarga de estudiar plantas se llama paleobotánico. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que estudia un paleobotánico y lo que estudia un botánico? O sea, el que estudia las plantas hoy. Es la antigüedad. ¿Ah? O sea que los paleontólogos estudiamos la vida, ¿se acuerdan los dinosaurios que se habían extinguido hace 65 millones? Bueno, la vida del pasado. ¿Y qué quiere decir pasado? Por ejemplo, si yo encuentro un cráneo de vaca que tiene un año muerto, ¿eso es muy viejo para un paleontólogo? No. Si tiene 10 años, No. si tiene 100 años, No. si tiene 1000, Sí. no. Si tiene 1000, igual es muy moderno. ¿Saben cuánto tiene que tener el cráneo del caballo para ser estudiado por un paleontólogo? Pues si tiene 1.000.000 lo estudia un paleontólogo. Pero tiene que tener más de 10.000 años. ¿Tá? Si tiene 11.000 años ya es estudiado por un paleontólogo. ¿Tá? O sea, si el caballo vivió y murió hace 11.000 años, lo estudia un paleontólogo. Si vivió y murió hace 1.000.000 de años, también. ¿Saben? Bueno, dijimos que los dinosaurios más o menos se habían extinguido hace 65 millones de años. ¿Saben cuánto tienen los fósiles más antiguos? ¿Cuánto? 3.500 millones de años. Uno que se encontró en Argentina. Ese tiene más o menos, el dinosaurio este enorme que apareció en Argentina, tiene unos 70 millones de años. Menos. Entonces los paleontólogos estudiamos cosas súper antiguas. Y ese cráneo de caballo, por ejemplo, si tiene más de 10.000 años, se llama fósil. Más de 10.000 años tenemos. Más de 10.000 años es un fósil. Un fósil es cualquier cosa que haya estado viva que tenga más de 10.000 años. Por ejemplo, el cráneo de caballo, si tiene más de 10.000 años, es un fósil. A ver. No. El cráneo de caballo, si no sería un pariente del caballo, no creo que siga. Puede ser un caballo. Hace 10.000 años había caballo. No, Había caballo. Muerto, ¿no? Muerto sin mirar. Una piedra, si tiene más de 10.000 años, ¿es un fósil? Sí. No. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Porque no tiene ni tuvo vida. Es todo lo que sea muy antiguo, vivo. Eso es un fósil. Si yo encuentro, ¿qué fósiles podemos encontrar? Por ejemplo, una planta hecha piedra, un insecto, ¿qué otra cosa? Un animal. Porque están no hecho piedras, son cuando están hechos en el comer de cosas de la savia de los árboles. Eso se llama ámbar, muy bien. Que es resina de hace muchísimos millones de años que se envolvió un insecto y se hizo piedra en la resina y quedó el insecto adentro. Eso también es un fósil. ¿Ah? Lo vimos Entonces, en una película. acá tenemos algunos fósiles. Un velociraptor. ¿Esto qué es? Velociraptor. Es un dinosaurio, pero en realidad es un dinosaurio lo que se llama pico de pato, es herbívoro. ¿Esto? Una hoja que se petrificó, está vieja también, quedó hecho piedra. Esto tiene como 70 millones de años, esto tiene unos 20 millones de años. ¿Y esto raro que parece un sol, una pelota? Esto se ve con un microscopio nada más, porque es un grano de polen. ¿De qué? De polen, que es lo que tienen las especies. ¿Pero está petrificado? No, no está petrificado, Ah. pero tiene más de 10.000 años. ¿Eso? Entonces, es un fósil, sí. No le puede. Y a ver, la pregunta del millón, ¿qué es esto? ¿Popó? ¿Qué dijiste? ¿Popó? Es caca, ¿está bien? Coprolito. Ah, Coprolito. es caca. ¿Saben cómo les...? Claro, pero es una caca que tiene 1.000.000 de años. Piedra. Está hecha piedra. ¿Tá? ¿Yo he visto piedras así? Pero las piedras no hacen caca, así que esto lo hizo un animal. ¿Tá? Pero eso también es un fósil. ¿Tá? ¿Saben cómo se llama la caca fósil? ¿Cómo le decimos nosotros los paleontólogos a la caca fósil? Coprolito. ¿Y por qué puede ser importante para un paleontólogo
qué nos puede decir la caca del dinosaurio? Que hay Ahí te lo dijo. Sí. Y bueno, y otra cosa importante, si nosotros examinamos una caca podemos saber qué comía. Claro, más Porque fuerte, si tiene tenés que decir más huesitos, fuerte. era un carnívoro. Si tiene restos de vegetales, era un herbívoro. Esta caca fósil está hecha piedra, no tiene olor ni nada, ¿no? ¿Saben que hay cacas de dinosaurio que saben el tamaño que tiene? Son así, así. Porque ¿Y los qué- dinosaurios eran enormes. ¿Y qué diferencia hay entre una caca, un coprolito y una piedra? ¿Cuál es la diferencia? Que el coprolito... ¿Cómo lo sabés a simple vista? Ah, bueno, eso a veces es difícil y a veces no. Y la Si pisada usted- del dinosaurio tendría que... Claro, ustedes van por el campo, por ejemplo, y ven Eso estaría bueno encontrarla. ven un terrón de tierra, ven un pedazo de tierra, se dan cuenta que es tierra, ¿no? Y si ven una bosta de vaca, se dan cuenta. ¿Y ustedes saben diferenciar bostas de vaca y de caballo? Vieron que son un poco distintas. Eso es porque cada tipo de animal tiene su tipo de caca. Los perros tienen su caca, nosotros tenemos su- Entonces, la forma más fácil de ver es a simple vista, sabemos por el tipo de caca qué tipo de animal es. Esa es la manera de diferenciar un coprolito. Esto es un reptil. ¿Ah? Es un reptil más o menos que vivió hace como 1 millón de años. Y claro, a veces es complicado, si los animales no están vivos, como dice el profesor, a veces están tan hechos piedra que es difícil diferenciar una caca de una piedra. Nosotros una vez encontramos unas cosas que parecían caca, fósiles, y no estábamos seguros. ¿Y saben cómo hicimos para estar seguros? La cortamos y vimos que adentro estaba lleno de huesitos. Entonces, eso no es una piedra, es caca de un animal carnívoro. Claro. ¿Tá? Y tiene los huesos. Esa es una de las maneras. Entonces, todos estos son distintos tipos de fósiles. Pero nosotros estamos acá para hablar de cómo era este lugar, cómo era Mercedes, Soriano y todo el Uruguay durante la era del hielo. ¿Ustedes vieron la película? ¿Qué es la era del hielo? Cuando se congeló toda la tierra. Cuando hubo muchísimo más frío. Hubo una época, ¿saben hace cuánto? Hace 20.000 años que No sé mucho. hubo un cambio climático. No hace mucho, si los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones, 20.000 años, nada. Entonces, hubo mucho más frío en la Tierra. ¿Y qué pasó? Los hielos empezaron a avanzar. Esto es Norteamérica. Cubrieron gran parte de Norteamérica y toda esta parte de Sudamérica estaba cubierta de hielo. En Soriano y en Uruguay no había hielo. No es que nos quedamos tapados por hielo hace 20.000 años. Pero sí había muchísimo más frío. O sea, en la era del hielo, toda la Tierra era más fría, incluyendo en Uruguay. Y estamos hablando más o menos de unos 20.000 años. ¿Y qué animales había en la era del hielo acá? Sí, queremos verlo. Eso mismo. Vamos a ver, les voy a mostrar por ejemplo este. ¿Ah? Eso. No. Esto es que a esos animales, la mayoría son mamíferos. ¿Ah? Los que viven en la era del hielo. ¿Se acuerdan que hablamos de los mamíferos? Que son dientes de sable, las vacas, los caballos, los delfines, los gatos, son todos Mamut. mamíferos. El mamut era un mamífero también de la era del hielo. ¿Les parece que acá había mamut? Vamos a ver. ¿Ah? Y ese nombre de los animales que vivieron acá en Uruguay y en Sudamérica, en la era del hielo, se conoce con el nombre de megafauna, porque eran enormes, eran grandotes, megafauna sudamericana. Y no solo habitaron en Soriano, en Mercedes, sino en todo el Uruguay. ¿Qué animales? Este, por ejemplo. ¿Qué es eso? Unas pisadas. Son huellas, exactamente. Estos son huellas. Esto es un fósil también, no es el animal. Pero es un fósil ¿por qué? Porque es la evidencia de que algo estuvo vivo. ¿Y cómo encontraron eso? Esto está cerca del mar, el mar sur, es en Argentina, no es acá. Pero el animal que hizo las huellas también vivió acá. Ella es una paleontóloga. ¿Ven acá las huellas? Son de este tamaño. Cada pata del bicho tenía este tamaño. Y era un animal que como solo están las pisadas de las patas atrás, Es carnívoro por las uñas. sabes que no es carnívoro y tiene unas uñas enormes. Es raro porque tiene unas uñas enormes. Ven acá las marcas de las uñas. Y caminaban 2 patas. Ya sé cuál es. A ver. El oso dormilón ese. Muy bien. Qué nivel. Nadie adivina y ese sí. Es un perezoso gigante. Que si estuviera vivo, acá no quería estar porque... Nosotros tenemos un huesito de eso de que nos prestaron en el Museo Berro. Claro, el Museo Berro hay. Es un animal que casi la cabeza llega hasta el techo. ¿Te acuerdan el huesito que teníamos? Sí, que parecía como el cuarzo. Entonces, esto es un perezoso gigante que en el Museo de Mercedes hay, que en Soriano no ha aparecido, y ¿Hay que se un llama... museo de Mercedes? Sí, claro. Se Porque llama ahí ando todo, ¿no? Megaterio. Este es... El aire, el giro, me parecía chiquito. Es más chiquito, porque hay perezosos más o menos del tamaño de una persona.
persona y otro que llegaban a tener a la altura del techo. Este perezoso de la era del hielo era uno de los perezosos que tenían chiquitos, que tenían tamaño de una persona. Pero es que en la película era hielo, pues sí. Sí, y ven que tiene las uñas. Estos son uñas. Porque todos los perezosos tenían unas uñas. Y Para caminan escarbar. dos patas. Para Como el escarbar. coso, para escarbar, exactamente. Y eran herbívoros. ¿Y se está matando ahí? No, está haciendo un chiste. Agarró un coso de hielo, Y si la no, partió en dos sí. y hizo como que se... Pero en realidad Ah. es mentira. Bueno, entonces, este perezoso que estaba en la era del hielo, acá No, había. sí, Y había más grandes todavía. Vamos a ver cómo sería más o menos. ¿Esto qué es? La uña del No, perezoso. pero de un perezoso de ahora. De un perezoso de ahora. Esto es un perezoso actual. No lo Está- Fíjate la cabeza. Para la cabeza está mostrando dónde viven los perezosos actualmente. Actualmente en África, Sí. donde hace mucho calor. Donde hace más calor, viven en la selva de la Amazonia, en Brasil, y viven colgados de los árboles. Pero el perezoso es enorme, que le vi las huellas, no vivía en los árboles porque era demasiado grande y se hubiera roto todo el árbol. Era un animal que vivía en la tierra, y que como estos era herbívoro, y tenía unas uñas enormes. Ese dinosaurio, la huella que encontraron Mamífero, hace acordate, cuánto. no dinosaurio. Bueno, ¿hace cuánto encontraron la huella esa? Más o menos hace 20.000 años, que es la era del hielo. ¿La encontraron? Sí, claro. No, o sea, la huella tiene 20.000 años, y los paleontólogos lo encontraron hace más o menos 20 años. Las ¿Y huellas. cómo hicieron cómo se hizo para que no se, para que no se borrara? O sea, es que es muy difícil porque no se pueden llevar todo eso a un museo y lo que hizo fue taparlo de arena. Se sacaron fotos, se sacaron impresiones y se lo tapó con arena de vuelta para que el mar no lo siguiera rompiendo. Pero hay muchas huellas que se rompieron. Cuando el mar sube, se rompe y es muy difícil preservarlas. ¿Cómo lo sacaron de peso? Es piedra. ¿Ven acá? Sí. El perezoso Mariana. actual con una muchacha y estos son los actuales. Pero los Ay, qué fósiles, lindo. Es parecido al coral. acá está el megaterio, que es el ¿Es un perezoso oso? más grande. Es como un oso, pero es un perezoso. Esto es una palmera. Esto puede ser, por ejemplo, los palmares de Rocha. Era un animal que caminaba en dos patas y que tenía unas uñas y unos brazos largos para poder agarrar las ramas, bajarlas y comer. Y comerse los coquitos. ¿Y ven las uñas que tienen? Yo les traje una uña de megaterio para que vieran el tamaño que tiene. ¿No te parece a vos? Tengo acá. No, pero eso es la prehistoria. Bueno, dale, que siga. Si esos otros viven, ¿por qué no va a hacer eso? Fíjate Bueno, bien. miren lo que era la No uña. entendí nada. Voy a mostrar nada más que la uña del megaterio. ¿Tá? Que vivía, pero también es la uña. Eso es una real. Esto es la uña de un megaterio. ¿Tá? Es solo la puntita del dedo. Acá se rompió y por eso le pusieron yeso. ¿Tá? Lo demás es todo original. ¿Ven el tamaño que tenía? Imagínense solo, es la punta del dedito. Imagínense lo que era el brazo y la mano. ¿No? El megaterio es un animal, un perezoso gigante que vivió en esta zona en la era del hielo, hace 20.000 años. Fíjense, es una cosa enorme. El megaterio. Este quizás es el animal más enorme, impresionante, pero tenemos más que vivieron en Uruguay que son comunes. Por ejemplo, ¿esto qué es? Una bolita. Una bolita. ¿Y ustedes qué tenían en el Museo de la Era del Hielo? Gliptodonte. Un gliptodonte. ¿Tá? Los gliptodontes, como este. Ese que encontraron Mercedes. Este se encontraron en Mercedes, que está en el Castillo Yo vi Maguán. la foto en el coso cuando lo estaban escarbando eso. Claro, exactamente. ¿Ves la persona acá? Y esto es como un primo de la mulita, solo que algunos llegan a tener el tamaño de un auto. Yo te digo algo, es más parecido al peludo. Eso es verdad. Tiene un cierto... ¿Sabes cuál es la diferencia entre los gliptodontes y las mulitas y los peludos? Que ves que las mulitas tienen acá unas bandas así. Sí. Que Y le el dan peludo es flexibilidad. más parecido. El peludo igual tiene. Y este no tiene nada. Entonces era todo una sola pieza. Entonces no se movía mucho. Por eso no es peludo, ¿viste? Algunos gliptodontes llegaron a pesar 2.000 kilos. Estando en era una cosa, era como una mulita casi del tamaño de un auto. Casi un perro. Vaya a ver si se comería. Sí. Se debían poder comer porque eran herbívoros, debían tener carne rica. Y sí. Igual que el perro gigante que hay en Es Mercedes. enorme, es Pero enorme. eso Ese- rendían sí, para sí, sí. cocinarlo, eso sí que. Gliptodontes. Y este es el fósil más común, las placas, que Claro. tienen una, Ah. ¿no? Tienen ahí las plaquitas, que algunos gliptodontes tienen una forma de flor, otros gliptodontes tienen como pelotitas, ustedes también tienen uno. Entonces, había varios tipos de gliptodontes y de acuerdo al tipo tenemos lo que es la estructura de cada una de las plaquitas. Claro, cada caparazón tenía como 2.000 placas de estas, que formaban toda la caparazón. Entonces, los gliptodontes también son... ¿Y esto? Esos son como es. Parece de África. Parece África, no parecen hipopótamos. Sí. Pero acá no había hipopótamos. Había un animal que era parecido al hipopótamo, Era el mismo tamaño. era del mismo tamaño. ¿Cómo se llamaba este animal?
toxodonte. Y como el hipopótamo era herbívoro, y algunos dicen que vivía también en el agua, si nosotros viajáramos en el tiempo 20.000 años atrás y estaríamos en una canoa ahí recorriendo un río, capaz que salía las orejitas y la cabeza de uno de estos bichos, ¿no? Pero, Solo en Río vivían. ¿Qué sobre esto? Solo en Río vivían. Eso parece los torpigueros. En río, sí. No, en río y también en praderas, ¿no? O sea, eran animales de Aquí tierra. atrás parecen los hormigueros por la Y esto ven como un caballo enorme que tiene una trompa. Es una mezcla de caballo y de un bicho que se llama tapir. Y el nombre de este bicho, que está completamente extinguido, los dos no viven actualmente, como el megaterio, desaparecieron, se llama Macrauquenia, Fua, qué nombre que es un es. bicho rarísimo, que es muy difícil de encontrar, pero que en Uruguay se han encontrado algunos restos. Así que tenemos, ¿qué vimos hasta ahora? Megaterio, que le pareció un gigante, el litrodonte, Macrauquenia y Toxodonte. Vimos la mulita, vimos una foto de mulita, que también había mulitas fósiles, iguales que la que viven ahora, también había junto con el litrodonte. Entonces, estos son algunos de los animales más comunes que hay acá en el área. ¿Y eso podía haber habido acá en el Perdido? Seguro que sí, porque están por todo el territorio. Por el arroyo y todo el agua. Y además hay muy poco, son animales tan grandes que no pueden vivir solo en un lugar, en un departamento. Sí, sí, Hay una sí. distribución que incluso excede Uruguay. Sí, ¿Esto sí. qué es? un juego de la máquina del tiempo. Es como un juego. ¿Por qué? Porque junto con el megaterio, con el litrodonte, con el toxodonte, con la macrauquenia, había un montón de mamíferos que en vez de desaparecer, como pasaron con el megaterio que desapareció y no llegó hasta nuestros días, vivían y viven hoy. Que no se extinguieron, que siguen viviendo. Bueno, vamos a ver cuáles mamíferos. Entonces, si hacemos un juego, imagínense que nosotros tuviéramos una máquina del tiempo y fuéramos a ver al litrodonte, al toxodonte, al megaterio y a sacarle fotos. ¿No? Yo no les puedo mostrar una foto porque, No, están muertos. falsificada. pero sí les podría mostrar una foto de un mamífero actual que sería como haberlos sacado de la máquina del tiempo, porque están vivos esos mamíferos, no se extinguieron. Entonces, ¿qué mamíferos viven hoy que vivían en la era del hielo en Uruguay? Vamos a ver. Por ejemplo, esta fotito, ¿qué es esto? Eso, Marcelo. Un ciervo. ¿Ah? Un ciervo de los pantanos. Es hembra. ¿Es una hembra? Muy bien. Este bicho, el ciervo de los pantanos, también había en la era del hielo. ¿Y cómo sabemos que había en la era del hielo? Porque encontramos huesos fósiles. Sí, como que yo decía ahí, porque yo le decía ahí que era un ciervo evolucionado y decía que no. Nada más que era así, Pero Tenía como una cosa acá. Sí. Sí. Ahora, este era la misma especie que vive actualmente, vivía también en la era del hielo. A ver, capaz que es un poco más difícil, a ver. Mm. ¿Esto? Así que Eso se es Es un carpincho. ¿Y Y un arriba? pajarito. ¿Y arriba qué? comiéndole las El macho, el capincho. Es un macho muy bien, por eso te diste cuenta. Sí. Bueno, Porque yo tuve de eso. ah, mirá. ¿Saben que el carpincho es el roedor? ¿Saben que es un roedor? Sí. Que es el roedor más grande del mundo. ¿Eh? El roedor más grande del mundo es el carpincho. Que vive en Uruguay hoy, pero también vivía en la era del hielo. En la era del hielo había carpinchos junto con el megaterio, con el toxodonte, con la macrauquenia, con el litrodonte. El mismo carpincho. También Sí, que había. la sangre es mía. A ver, el mismo no el mismo individuo, la misma especie, ¿no? A ver, ¿me muestra una foto? Vamos a ver otra foto más rara, de bicho más raro. ¿Saben qué? En Uruguay había animales que vivían en la era del hielo, que hoy ya no viven en Uruguay, pero que viven en otras partes de Sudamérica. Por ejemplo, este. A ver si se dan cuenta. ¿Esto qué es? ¿Lo ves? Una llama. Una llama. Sí, es un guanaco. Ah, esos habían también. Los guanacos había en Uruguay. En el zoológico Flores hay. Bueno, sí. Y acá también había. Te pega el plus, ¿Y por qué se fueron para otra zona y no quedaron acá? Puede haber sido sobre todo porque cambió el clima, y el clima que había acá hace 20.000 años les permitía vivir, Ah, y hoy por hoy ya no les permite vivir. Por eso que se fueron para otra parte, ¿Y para la por parte qué argentina. ¿Por qué escupitajo? ¿Saben que no es un escupe escupitajo? tanto? ¿Saben que no escupan? No escupen los guanacos. ¿Saben lo que hacen? Vomitan. Que alcohol no digo lo que uno. Hacen Vómito. y tiran. No sé qué hacen. ¿Qué pasa con el vómito? Además de ser asqueroso. Pero lo toca con la lengua. Que si te pegan los ojos te empieza a arder porque es ácido. Ah. Entonces, Parece flema. es una defensa. Es una defensa de tener algo. Si estás asustado, ves que vos te acercás, te haces así y te tiras, pero un ¿Estás montón, asustado? y si te dan los ojos te empieza a arder. ¿Estás asustado? Claro, si se siente que vos estás, es un ámbito de defensa, siente que lo vas a atacar o algo, te cubre, entonces vos tenés con los ojos cerrados así porque
Entonces por eso es que quieren que tengan en las ovejas, porque quieren ahora que tengan en las ovejas para... En Estados Unidos no los van a producir la llama, que es la variedad. Sí, Coso, sí. son animales muy territoriales que cuando ven a un perro o algo, más que escupirlo, lo sacan a correr y a morder. ¿No? Incluso las personas también. Son animales muy guardianes. Y las ovejas no le tienen miedo porque es un herbívoro como ellas. En Estados Unidos se usa mucho. Pero acá se está pidiendo ahora por el tema de los perros y los zorros. Claro, claro. Sí, sí, sí. Ya hay en algunos... Ya hay en algunos Sí, lugares. En algunos establecimientos hay. Allá en San Carrizo hay una cabaña de ovejas y ahí tienen llama. Mira qué bueno, bueno. Acá había Y hay guanacos. otra estancia que tiene llama. Sí, hay otros, sí, la policía. Había guanacos prehistóricos. ¿Qué otro animal raro había acá en Uruguay? A ver, que le podemos mostrar una foto en la era del hielo. Pero estos alumnos saben de animales. Opa, ¿a quién le gustaban los caballos? A ella la que le gustan más. A toda la escuela no hay. Ese caballo que nosotros encontramos en la herradura no es fósil porque tiene unos pocos años. Pero en Uruguay, en la era del hielo, había caballos iguales que los caballos de ahora. El mismo caballo, más o menos, vivía acá en Uruguay. Nosotros siempre vimos en la escuela y en el liceo que los caballos los trajeron los europeos. Pero no es así. ¿Qué pasó? Ah, mirá. Hace 20.000 años había caballos en Uruguay y en toda Sudamérica y en Norteamérica. ¿Qué pasó? Hace 10.000 años se extinguieron. No se sabe por qué, desaparecieron. Y recién en épocas modernas los españoles los trajeron. Pero aparecen fósiles de miles de años de caballos que muestran que en Uruguay sí había caballos en la era del hielo. ¿Por qué no creían eso? No, porque se habían unido todos, cuando eso estaba todo unido, por eso habían en todos lados. Pero separarse se le No es que tanto separados, sino que en África se fueron a Europa, y después de Europa se fueron a Asia, de Asia se fueron a Por eso se Norteamérica. hablan. Las cebras africanas después evolucionaron en caballos y llegaron a Norteamérica, Sur y Centroamérica. El tema es que después se extinguieron en casi todos lados, menos en Europa, en Asia, en África. Pero acá había caballos prehistóricos como el caballo actual en la era del hielo. No hace 1000 años no había, hace 2000 tampoco, hace 400 ya los europeos estaban cayendo. Pero hace 20.000 sí había caballos. Pero el animal más raro de todos que había acá en Uruguay, que ni siquiera hay en Sudamérica, pero que en la era del hielo había, es un animal que tiene el tamaño de un megaterio. O sea, el perezoso que te mostré. ¿Qué animal enorme ustedes conocen hoy que tiene el tamaño de un megaterio? Una jirafa. Un elefante, una jirafa, pero Una ballena. una ballena. Una casa. ¿Una? No, una casa no. Una casa, no, porque la casa no está viva, están vivos los que viven en las casas. ¿Quieren ver la foto del animal que vive en Uruguay? Sí. Vamos a mostrar la foto. ¿Cómo era? Ahí lo tiene. El elefante. Ah, el elefante. Esto es un elefante. Elefante. El agua verde. Es un elefante en realidad africano, ¿no? Pero Sí. en Uruguay había elefantes. Había elefantes hace unos 10.000 años, 20.000 años. Había elefantes que, ¿cómo se llamaban? Mamut. No. Los mamuts son los elefantes prehistóricos de la era del hielo del norte. Los elefantes en Sudamérica tienen un nombre parecido. Se llaman mastodontes. ¿Ah? Ese yo me parece que lo escuché. Yo también. Sí, es un bicho que tiene bastante conocido. Entonces, en Uruguay hace 10.000 años había mastodontes, Es hembra. por decir los colmillos. No, es macho. Definición ahora total. ¿Saben los colmillos? Algunos mastodontes tenían colmillos acá, que no son defensas, que iban desde acá hasta la pared. Los colmillos. Y tenían un ancho así. Eran enormes. Eran tan grandes como un elefante. Actual. ¿Cuál es la diferencia entre este elefante y el mastodonte? Que los mastodontes de acá tenían los colmillos mucho más grandes y mucho más largos que los elefantes Y actuales. algo, que tiene el tipo de elefante que tiene colmillo que corto, que es la hembra, pero es el elefante de Los elefantes asiáticos, las hembras no tienen colmillos y los machos sí. Son los de la India. Claro, los de la India tienen, las hembras no y los machos sí. Entonces, y seguramente los mastodontes que ven en Uruguay eran un poquito más peludos. Ahora, Queremos ver una foto de mastodonte. No, no tengo foto de mastodontes, tengo una foto de este bicho. Porque de mastodontes solo los huesos, no tengo ninguna reconstrucción, pero es más o menos así. Con la diferencia de que tiene el colmillo más largo. ¿Y la reconstrucción?
¿No la tiene? No. ¿La foto? No tengo una reconstrucción muy linda, pero pueden ustedes investigar y buscar alguna reconstrucción porque debe haber por ahí. ¿En qué se parece el mastodonte a un megaterio, a una llama, a un ¿Qué guanaco? Es herbívoro, exactamente. ¿Ah? Entonces, todo lo que vimos son animales que comen pasto, hojas, frutas. ¿Qué animales carnívoros hoy hay en Uruguay? A ver. ¿Hormigas? Las hormigas podrían ser carnívoras, sí, Carnívoro. pero mamíferos. Perros, gatos. Bien. León. Leones, sí. ¿Leones no había el mundo? No, Puma. los leones son de África. Puma. Puma, Caballo. ¿Qué hay? el caballo es herbívoro. Carnívoro, come carne. Jaguar, bien. Acá, Patera negra, patera blanca. acá los carnívoros hoy son los gatos y los perros. Jaguarete. Una chaguarete, jaguar, Gato bien. paté. ¿Y qué carnívoros había acá en Uruguay? ¿Quién era el hielo? Puma. Tigre intesable. ¿Habría tigre intesable acá? No sé, no sé. Vamos a ver. Vamos. A ver. Vamos a hablar. Pero los tigres. ¿Esto No, qué es? osos. ¿Y los osos de dónde son? No sé. Del norte. Ese oso. Son de acá, pero más arriba. Bien. No sé, de América. Claro, viven en el Polo Norte, también viven en Pero Norteamérica. los osos esos no son más, los blancos son más polares que eso. El oso polar es un oso que es blanco y bueno. Este oso es una foto de un oso actual, pero en Uruguay había un oso enorme, ¿Cómo se llamaba? enorme, se llamaba Arctotelium. Arctotelium, vamos a ver cómo Este era. es un nombre raro. De Arctotelium tengo una reconstrucción, A miren. ver. ¡Guau! ¡Qué Esto feo! no es una reconstrucción. Ah, Este qué es un bello. osito que está relacionado con el oso que vivió en Uruguay, pero que vive actualmente en la selva. Que se llama, es el único oso de Sudamérica, se llama oso andino. Antiguo, me ha parecido. Y el oso de acá, de Uruguay, era parecido a este, pero muchísimo más grande. Llegaba a pesar como 2000 kilos. Oh. Era más grande que un oso grizzly y más grande que un oso polar. ¿Qué? Ahí. Tigre de sable. Este no necesita presentación. Sí. Tigre de diente de sable. Una cosa, en los Sí. tigres de sable, los cornillos se les quebraban fácil a los que eran muy largos. Se le quebraba porque era largo, exactamente. Este animal, el tigre de diente de sable, había también en Uruguay y se han encontrado incluso en algunas partes como uno en Salto, otros en Colonia, cráneos completos con los colmillos. Sí, señor. Tenía casi la masa, el peso de 2 leones juntos. Era un animal enorme, 400 kilos, 450 kilos. Era un animal. ¿Por qué era tan grande? ¿Por qué tenía los colmillos tan grandes? Para protección. ¿Te parece un animal sin Porque eran muy protección? frágiles para comer fácil. Para poder comer animales enormes, como el megaterio, como el toxodonte. Por eso que tenían los colmillos tan grandes, para poder cortar el cuero duro. Por eso eran tan enormes los colmillos del hemilodo. Sí, pero tiene filo y lo mueve muy fácil. Claro, el tema es que los hemilodos tenían cuidado de manejar, no era que todo se les quebraba, ¿no? Tenían cuidado de proteger los dientes y no eran tan delicados, porque hay que Y tener lo un ancho otro bastante. era. No, sí, por eso, si se le quiebran los dos colmillos, como que no puede comer más, por eso tienen que tener cuidado. Se han encontrado muchos que tienen uno quebrado, pero el otro no, y con ese pueden usarlo para comer. ¿Ah? El nombre científico del tigre de dientes de sable se llama endilodo, que quiere decir diente en forma de sable. Así que este animal era Parece que tiene la oreja cortada. de la era del hielo. Está como las orejitas para atrás, como los gatos. Igual tiene un poco con dientes largos. Es como un tigre, solo que un poco más grande y robusto y con los dientes enormes. Si usted agarra un tigre y lo hacen crecer y lo sigue hacia circulación, todo, y le alargan los colmillos, van a tener un tigre de sable. Sí, bueno, va a tener un tigre. ¿Y esto? Una persona. Es una persona. ¿Persona? Sí, señor. La cabeza, el ojo de una persona. Yo se los dejé así bien escondido. Es una persona muy vieja que tomó mucho sol, por eso tiene la piel arrugada. Pero en la era del hielo, un poquito después de la era del hielo, hace más o menos 14, 15.000 años, el ser humano vivía acá. Los primeros humanos llegaron a Sudamérica hace unos 15.000 años, por lo menos. Entonces, el ser humano convivió con todos estos animales. Los primeros indígenas en Uruguay vieron elefantes, vieron caballos, vieron tigres de sable. ¿Qué otro bicho habíamos visto? El oso gigante, el megaterio, el toxodonte, el guanaco, ¿se acuerdan del guanaco? La mulita. Caballo, el caballo. El caballo. O sea que sabían andar a caballo los primeros. No sé si los habrán domesticado, que es distinto, ¿no? Pero sí, sin duda, que los primeros indígenas convivieron con nuestros caballos. Claro, cuando los trajeron los europeos,
ya hace miles de años que ven Sí, desaparecidos. sí, sí, sí. No había quedado registro en la memoria, ¿no? Pero entonces el ser humano es uno de los últimos mamíferos en llegar a nuestro continente inhabitable del hielo. ¿Solo mamíferos había acá? Carnívoro. También había pájaros, Sí. reptiles. Y hay un reptil enorme, gigante, que había en Uruguay, enorme, que no era un dinosaurio, porque acuérdense que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Yacaré había, pero un bicho que hoy no vive, un reptil. Imagínense un reptil grandote, que no vive hoy en Uruguay. ¿Qué se les ocurre? Un lagarto. ¿Un lagarto? Puede ser. Una víbora. También. ¿Cómo le va? Un reptil grandote, una lagartija, no me puedo Un chingar. dragón de Komodo. No llegó a Uruguay. Un reptil que no hace nada, que es inofensivo. Una lagartija. Pero si te hablo que es enorme, ¿Un mono? No, reptil, reptil. son mamíferos. Una lagartija. No, ¿cómo es? ¿Cuál es el reptil más simpático que a ustedes más les gusta? Si más simpático, más... ¿Cómo es esa lagartija verde chiquita? ¿Les voy a mostrar una foto? ¿Quieren ver? Sí. Ahí tienen. Ah, la tortuga. ¿Ah? En Uruguay había tortugas gigantes. Pero eso es de su tierra. Tortugas de tierra, exactamente. No tiene- ¿Dónde hay tortugas gigantes hoy? ¿Qué es la tortuga? Esta foto, hay una niña. Galápagos. ¿Dónde la sacaron? Ay, no me salen las islas de Komodo, no. En las Galápagos. Esa. ¿Ah? Bueno, hoy por hoy hay tortugas gigantes en las islas de las Galápagos. Pero en Uruguay había tortugas Galápagos hace 20.000 años, incluso más grandes que una tortuga de las Galápagos. Algunas caparazones de estas Las tortugas, cosas son así, que sí, algunas caparazones de tortugas eran más grandes que esta mesa. el doble. ¿Eh? No tanto como el doble, pero un poco más grande que esta mesa, y eran enormes. Eran tan pesadas que era imposible levantarlas para una persona. Incluso ustedes, si se paran arriba del caparazón de una tortuga de estas, si pudieran ir en una máquina del tiempo hace 20.000 años, la tortuga los puede llevar perfectamente, como si fuera un autito, del peso y del tamaño que tiene. ¿Y qué comían las tortugas estas gigantes acá? Comían seguramente pasto, frutas, hojas. ¿Se han encontrado huesos? Sí, se han encontrado huesos acá en Uruguay y se han encontrado incluso caparazones. Es muy raro encontrar un caparazón completo, pero algún caparazón completo se ha encontrado y tienen, algunas de las placas, estas tienen un grosor así. O sea, el caparazón tenía un grosor de este tamaño. El grosor, el grueso, nada más. Así que Son sí, enormes. ¿está bien? Sí, y debían vivir 200 años, 300 años, una cosa impresionante. Y claro, Sí, porque si ahora viven 100. con ese No, caparazón, 200. con este caparazón, 100 años tiene. Sí, escondía bien. el tigre de saber no podía hacerle nada, los osos tampoco, porque eran tan duras que se escondían, ¿tá? ¿Qué bicho podía haber? Bueno, un elefante, un mastodonte la podía haber pisado, la podía haber lastimado, pero son herbívoros, no se van a atacar entre ellos. Entonces, este es otro de los mamíferos comunes que había en Uruguay y en Soriano hace unos 20.000 años. No sé si tengo uno más, a ver. Bueno, para terminar la charla, ¿dónde aparecen los fósiles? Ustedes estuvimos juntando restos de indígenas, de líticos ahí en la vereda y eso, en la calle. Ustedes me dijeron que, ¿quién fue que me dijo que había arcilla en...? Bueno, en la arcilla es donde aparecen los fósiles, ¿ah? Donde quedaron enterrados los huesos hace 20.000 años. Entonces, para buscar fósiles tienen que, si quieren hacer paleontólogos, tienen que juntar herramientas como, por ejemplo, cuchillitos y destornilladores. ¿Esto para qué es? Para si encuentran un hueso pueden escarbar en la arcilla. ¿Ah? Y el pincel es para poder limpiar. Y si la arcilla está muy dura, le pueden dar a la arcilla con una piqueta, con un martillo. Y los lugares donde ustedes pueden ir a buscar fósiles son las barrancas, todo el lugar donde hay esa arcilla que está siempre al lado de los ríos y los arroyos. En estos lugares es donde aparecen los fósiles. Siempre saliendo del sedimento, ¿no? No de la piedra, sino de la arcilla. Tiene que ser arcilla. Si es piedra no van a encontrar. Entonces, cuando ustedes van a un arroyo y buscan en la arcilla y ven que sale un huesito, lo que tienen que hacer con un destornillador, ir sacándole todo el sedimento, toda la arcilla, hasta dejarlo libre y ahí lo pueden traer. Así como nosotros los paleontólogos buscamos los fósiles y así como hemos encontrado todos los fósiles de estos animales. El megaterio, el prosodonte. por todos lados. Sí, por todos lados. Buscamos fósiles Porque los animales se morían en cualquier lugar. siempre en cualquier lugar y eran arrastrados por los ríos y las crecientes y quedaban enterrados en esto que cuando el animal se murió era el barro, ¿no? Que se convirtió en arcilla, ¿no? Entonces, cualquier río o cualquier barranca puede tener fósiles. ¿Saben dónde no hay fósiles? En la Tierra Negra, porque eso es actual.
Entonces, cualquier barranco que no sea de color negro puede tener fósiles, o sea, marrón, gris, pero no negro. Si ustedes buscan en lo negro van a encontrar vacas, por ejemplo, van a encontrar herraduras, ¿ah? Cosas actuales, no fósiles. Entonces, los barrancos, ese glitote que yo les mostré que está en el coso de Cáceres, ese caparazón, apareció en un niño que estaba pescando y vio que en un barro de color medio marrón, vio que salían como las placas. Y ahí lo desenterraron. Era el glitote que ¿Lo apareció en pagaron? Cáceres. ¿Cómo? ¿Lo pagaron? No, los fósiles no se venden. ¿Sí? Lo que hizo fue la intendencia, Lo lo sacó. transportó al Museo de Mercedes. El niño apareció en todos los diarios. Y además le hicieron ahí unas changas, le pusieron, la intendencia le puso luz a la casa que no tenía, bomba de agua, y eso le hicieron ahí y bueno, Sí, algo le pagaron. algo sí. Le pagaron. Pero ustedes que han buscado muchas cosas históricas, que han buscado también restos de indígenas, podrían en algún momento cuando baje el río, averiguar si en el río, si en el arroyo hay barranquitas que no sean de color negro. Siempre nada tienen más, que ser a orillas de arroyo y de... a orillas de arroyo y río, y ver si puede aparecer algún foso. Porque es probable que encuentren, si hay. Eso es la tarea. Y bueno, eso es todo. Esta ¿Qué es aquello que hay allá? La ardilla. es una ardilla. No, ahí, lo grande. Dinosaurio. Esto es un dinosaurio. Esto lo pongo porque nunca pasó. Esto se acuerda que es un tiranosaurio. Es un dinosaurio que está como pegándole a los mamíferos de la era del hielo. Esto es un invento de la película. Acuérdense, los dinosaurios no convivieron con los mamíferos de la era del hielo. Esa película yo la tengo. ¿Hace cuándo se extinguieron los dinosaurios? Hace 65 millones de años. Y los mamíferos de la era del hielo, Hace 20.000 años fue que vivían. Entonces, esto no pasó nunca. Esto es un invento de una Eso película. era el del otro. Sí. Así que los dinosaurios son más jóvenes que los otros. ¿No? No, al revés. Al revés, más bien. Más viejo. Y bueno, espero que la próxima vez que vengan vayan a encontrar fósiles, tengan fósiles para mostrar, a ver qué encontraron. ¿Lo regalas eso? Este no puedo porque No. es museo. ¿Qué cosa? Puede ser. El hueso. Este no. No, No, te ese puedo es del regalar museo. No es mío, no es mío. Sácale Tiene una foto. etiqueta, tiene un número de cada. Sáquenle una foto después con la XO. Seguro, sáquenle una foto y lo guardan. Bueno, vamos a darle un aplauso. Acá lo que vamos a buscar es un episodio de universidad. ¿De quién? ¿Cómo se pasa? ¿De qué? ¿Para qué? Ah, ¿cómo se para esto? Cerrar.